Fue un gran pintor romántico francés nacido en 1789. La influencia de su estilo se nota en el impresionismo, sobre todo por su audacia y maestría en la utilización del color. Rechazó desde el primer momento las normas de la academia y, como llegaron a decir personas que lo conocieron, Delacroix era un renovador del arte más que un revolucionario. En sus primeros acercamientos al arte, ya como estudiante y amigo de Theodore Géricault, para quien posó en su obra La balsa de Medusa, visitó continuamente el Museo del Louvre, donde copiaba los cuadros de los grandes maestros de la pintura, lo que en un futuro le sirvió de inspiración para sus obras. Sus pinturas se reconoce el uso de la pincelada y el color de forma específica, siendo esto su rasgo más característico, como se nombró al principio. Sus pinceladas vibrantes y carentes de miedo por la experimentación contrastaban con los escenarios trágicos, la fantasía, lo macabro y lo erótico que se representaba en sus pinturas. Sus temas se iban principalmente por lo histórico y lo ambientado en un mundo oriental, que representaba la realidad evitada hasta entonces. Sobre esto último, se puede decir que Delacroix, como cualquier perteneciente a la época del romanticismo, parecía valorar más los sentimientos y emociones que los ideales. Rechazaba la razón como única cosa en el mundo y esto lo sensible que eran sus obras, aparte de las características que se nombraron antes. Lo convirtieron en una influencia en el movimiento de su época y las siguientes como el expresionismo. Para el final de su vida, Delacroix, quien murió de tuberculosis, dejó más de 6.000 dibujos, acuarelas y grabados para la venta, y un legado que duraría hasta más allá de nuestros días. Sin embargo, aunque ya se nombró su muerte, este no es el final, aún falta hablar sobre sus icónicas obras que hablan sobre la política. El arte político es aquel que trabaja sobre las consecuencias de su existencia, al igual que todo lo que conlleva sus interacciones y no permanece en el nivel de asociación o memoria gráfica. Un ejemplo de arte político fue el realismo socialista soviético. Fue algo para ensalzar una ideología política, una iconografía para adoctrinar al pueblo. Este tipo de arte fue más que todo promovido por el nazismo de Hitler o el fascismo de Mussolini. Sin embargo, el arte político no se refiere solo al adoctrinamiento, ya que requiere una profunda reflexión y análisis de las obras, porque tocan temas que podrían representar ideologías o valores universales como la libertad. Este arte se va por la denuncia, causada por una situación social conflictiva donde existe cierto rechazo. Normalmente son obras que representan la repulsión de la violencia y diferentes ideologías que generan un daño en otros individuos. Es un arte donde el protagonista, al contrario del héroe histórico o del líder glorificado de los regímenes totalitarios como Hitler, son las víctimas anónimas que sufren de opresión. El arte y la política no poseen una relación unidireccional, sino que se imbrican en una vinculación de doble vía a modo de vaivén que va desde la estética a la política y desde la política a la estética. Reinsevere nos dice que el arte es potencialmente político, pero que no todo arte es político. Uno de los ejemplos del arte político es Eugène Delacroix. En las obras políticas de Eugène se encuentran muchas, pues, sin darse cuenta, retrató la violencia, la libertad, la sumisión, la explotación. Retrató, a través de su imaginario, historias que tenía cercanas, pinturas y brochazos, metáforas con críticas a la monarquía, a la violencia contra la mujer y a la historia en sí misma. Durante este episodio hablaremos sobre la composición y el significado de algunas de las obras más famosas de Eugène. Obras tales como Huérfana en el cementerio, de 1824. Huérfana en el cementerio es un estudio para una de las obras siguientes del pintor, La matanza de Quíos, un lienzo que habla sobre una masacre cometida en el año 1822. Sin embargo, a pesar de solo ser un estudio, esta obra ha sido adorada por muchos críticos por la perfección con la que está realizada, aun cuando es bastante simple. Su composición se basa en una mujer en el centro que llama la atención por la cercanía al cuadro. Su rostro es triste, se nota mayormente en sus ojos llenos de lágrimas y su expresión como si hubiese sido retratada momentos antes de desmoronarse. Aunque la obra no es política en sí misma, no es coincidencia que quien represente esa tragedia, esos sentimientos y la desnudez del alma sea una mujer, pues, para la época, las mujeres eran las principales representantes de los sentimientos, al menos por parte de los estereotipos. Como segundo lugar tenemos La matanza de Quíos, creada en el año 1824. Esta pintura presenta la desmesurada violencia y opresión generada por los turcos en contra de los griegos. El cuadro posee además una perspectiva que era poco común en la época, demostrando en segundo plano las secuelas de la guerra.
En esta pintura se exalta la independencia y la libertad de los pueblos oprimidos en una obra llena de exorcismo, se fija en la derrota y sobre todo en el instinto y la muerte. Delacroix se vale del movimiento y la perspectiva para dar fuerza y expresividad a la composición. El mismo Delacroix describió su propio cuadro como triste y sin luz, por lo que poco a poco decidió modificarlo introduciendo pinceladas fuertes muy cerca unas de otras, lo que provocó nuevos efectos, fortaleciendo la impresión de desolación. Como tercer lugar se habla de la muerte de Sardanápalo, creada en 1827. Habla sobre las mujeres esclavas, animales, joyas y ricos que tejidos se combinan en una escena sensual pero algo incoherente. El principal personaje figurativo de Delacroix era Sardanápalos, un rey dispuesto a destruir todas sus posesiones, incluidas personas y bienes lujosos, en una pira funeraria llena de sangre y excesos. Toma como punto de partida el poema romántico de Lord Byron, publicado en 1821. Sardanápalos era la antítesis de las tradiciones neoclásicas, que favorecen los colores tenues, el espacio rígido y un tema moral general. Supone una exaltación de lo primitivo, salvaje e instinto. Además, su crueldad contempla con indolencia la catástrofe. La muerte de Sardanápalos no fue bien recibida por la crítica del momento, debido al rompimiento de las unidades tradicionales, llamando la atención a la perfección de los detalles en telas, objetos, adornos de los personajes, etc. Un crítico incluso llamó a la pintura el fanatismo de la fealdad. En cuarto lugar tenemos La Libertad guiando al pueblo, creada en 1830. Es la obra más famosa del autor Eugène Delacroix. La Libertad guiando al pueblo remite a la Revolución de 1830, que fue liderada por la burguesía y que buscaba quebrantar las estructuras y privilegios del antiguo régimen. Se trata de una escena profundamente contemporánea, lo cual es algo extraño, ya que la representación histórica tradicional no aborda asuntos contemporáneos, ni siquiera tiene protagonistas sociales o anónimos. Este cuadro se configura como la primera composición política de la pintura moderna. Como se puede ver, es piramidal. Su punto focal es la mujer que lidera la marcha y la bandera roja que sujeta con sus manos en el tope de la pintura. Su parte política es obvia, critica el estado de la época y enaltece la labor de los personajes que se rebelan en contra del Estado. Es una obra que aún se puede ser aplicada ahora, a pesar de los años que han pasado desde su creación. Por ejemplo, con el estallido de las protestas que hay ahora mismo en Colombia. Y finalmente, en quinto lugar, tenemos a Cristo en la Cruz, de 1845. Los artistas del siglo XIX no destacaban por tratar temas apartados a sus intereses personales. Por esto mismo, Delacroix sigue siendo motivo de admiración, pues varias de sus obras relatan temáticas religiosas, las cuales no formaban parte de su vida. Delacroix se sintió atraído por las escenas dramáticas y el tema de la pasión de Cristo, y esto puede deberse en parte a su propia crisis de fe, y pasó a pintar varias escenas del Nuevo Testamento. Delacroix fue uno de los pintores de la escuela romántica francesa, y su pincelada expresiva y el uso del color tuvieron un impacto significativo en el movimiento impresionista.